selva que de por sí ya tiene su propio tipo de configuración, colores propios del lugar, aquí también, y en el caso de las playas, la costa es lo mismo. Sí, esos tipos de formas son los que ya están configurados de por sí en la naturaleza. Y aquí vemos lo que son los materiales, que ya el hombre los ha modificado a partir de la naturaleza, como son el concreto, vidrio y el acero. ¿Sí? Bueno, en este caso lo que ha habido es la fusión. Ha habido la fusión y la interconexión de estos dos tipos de formas que existen entre la naturaleza y lo que el hombre ha creado, que son los materiales. En este caso podemos ver la casa Pachacamac, que lo hizo el arquitecto Luis Longi, que se fusiona de manera que juega con el entorno. En su proyecto podemos ver de que no rompe en ninguna parte con el contexto en el cual es el proyecto. Y aquí se puede ver el proyecto de noche. Y también algo que aclara Luis Longi al exponer este proyecto es de que él llegó, cuando lo contrataron, llegó y vio esta casa. Y dijo, el cerro en sí me decía, por favor no me hagas esto, porque se ve muy mal, como que tienes la montaña y una casita. Entonces él lo que decidió fue enterrar el proyecto, meterse dentro y acoplarse al contexto. La cuestión es que el proyecto está dentro de la misma montaña, y lo que he hecho acá son solamente unas sesgos que le sirvieron como entradas o ventanas, y al final tiene como una vista nada más sutil que ha utilizado el vidrio. Tienen que permanecerse bien callados porque hablo bajito. Siguiente. Bueno, acá tenemos la pirámide que hicieron en el Museo del Louvre. Como pueden ver, también es el manejo correcto de los materiales, en este caso el vidrio, en un contexto que no es contemporáneo, sino es arquitectura histórica, y han puesto otra arquitectura moderna, pero jugando siempre de manera correcta. Acá también podemos ver la utilización del acero. Lo mismo aquí, en el caso de la vegetación y el uso del concreto del arquitecto. Bueno, lo que les vamos a pedir en esta oportunidad es que hagan un habitáculo. El habitáculo es un espacio donde una persona puede habitar, donde se cambia una sensación del exterior al interior. O sea, tú entras al habitáculo y es completamente otra sensación. Y ese cambio de sensación se genera de distintas formas. En este caso va a ser totalmente sensorial, o sea, sin la intervención de desniveles o cosas por el estilo. O sea, todo se va a interpretar en la textura y en la forma que se le dé al habitáculo. ¿Sí? Estos son los detalles. Ajá. En este caso, este es un trabajo que se hizo en Barcelona, y los dos tipos de vínculo que tienes con el habitáculo, o sea, las sensaciones que querían generar, se interpretaban y se percibían a nivel olfativo, porque por eso han puesto estas flores aromáticas, y a nivel de percepción de ligereza, y por eso utilizaron este tipo de pliegue que genera esa sensación. Siguiente. Y bueno, los referentes que podemos encontrar aquí son trabajos que se han presentado y han ganado premios internacionales. Este es un habitáculo macro, porque ya existe un recorrido para muchísimas personas. Pero en este caso lo que les vamos a pedir es que solo entre una o dos. O sea, mínimo es suficiente que entre dos personas. Sí, y que
estos ejemplos han sido puestos justamente para que la persona del exterior, cuando tú te metes dentro de este espacio, tú sientes otra cosa completamente diferente. Ese es el punto. Esa es la idea principal del habitáculo. Que tú al ingresar tienes otra sensación. Los 5 tipos de sentidos que tenemos. Y también perceptual. Ese es el porqué de esta imagen. Y este es el mismo habitáculo, pero aquí han realizado un performance, ya han intervenido con música y han puesto iluminación para generar otro tipo de sensaciones. Y si gustan, también pueden utilizar eso, porque el trabajo es totalmente libre. O sea, para darle mayor intensidad a lo que ustedes quieren crear como sensación, pueden utilizar cualquier cosa. Imágenes, sonidos, a través del olfato, como colores, lo que sea. Sí. Y bueno, el habitáculo tiene que generar 2 tipos de sensaciones. Por eso el trabajo se llama Skyuya, porque en quechua es 2 caras. Entonces, el habitáculo por afuera, por la parte exterior, va a tener una personalidad, y por la parte interior va a tener otra. No necesariamente tiene que ser antagónica, sino tiene que haber un contraste nada más. Por ejemplo, en estos casos del transhumanismo, se puede ver que hay 2 tipos de lenguaje. Uno que es totalmente robótico y del humano que es orgánico. Aquí lo mismo. Sí. Lo mismo, ¿no? Distintas formas, distintos colores y se generan distintos tipos de sensaciones. ¿Sí? Igual, el aspecto acá sinuoso hace que uno sienta distinto a esto que es algo vitreado y claro. Es más agresivo y este es un poco más, como que fluye más. Más suave. Y lo mismo se ve en las pinturas que han visto anteriormente, o sea, lo que han estudiado antes de las formas en que se generan los cuadros. O sea, si quieres dar una sensación de opresión, por ejemplo, podrías utilizar esto de aquí, porque o sea, si tú ingresas, por ejemplo, a una cueva que está llena de estalactitas, estalagmitas, y te están absorbiendo totalmente, sientes una opresión, pero si tú entras a un lugar lleno de esponjas, te sientes relajado. Bueno, esa es la idea, más o menos, que ustedes, con cualquier cosa que quieran, nos transmitan esas sensaciones. Bueno, la propuesta, un habitáculo en que el objetivo es transmitir 2 tipos de sensaciones específicas distintas de acuerdo al tema seleccionado. Constará de 2 caras, la interna y la externa, claramente diferenciadas. El proyecto debe ser autoestructurado, o sea que se debe sostener por sí mismo. El tipo de estructura será planteada por cada grupo, ya que esta podría ser la piel también del habitáculo. O sea, si es que ustedes utilizan una estructura para sostener el habitáculo y después quieren forrarla para hacer una piel que genere la sensación, esa es una vía, y otra vía es de que la misma estructura sirva para generar la sensación. ¿Está certo? No, sí. Material, no. Eso, ahí está. Bueno, ya más. El material libre. Forma, de acuerdo a la sensación que se va a generar. Escala 1 en 20, se va a utilizar la escala 1 en 20 y después vamos a pasar a la escala 1 en 1 para que vamos a empezar. Número de grupos 6. Los temas en base a lo que se va a tratar las sensaciones van a ser 2 películas, 2 cuentos y 2 pecados capitales. Va a ser, cada grupo va a tener 50% del primer siglo, 50% del segundo siglo. Y bueno, ese es el cronograma. Ya, de todos los talleres de diseño 1 y 2 se van a formar 6 grupos aproximadamente de 18 personas. 18 a 20 personas.
de estos grupos se van a subdividir en 3 grupos internos. Y para la siguiente, hoy día es 6 de octubre, y ya les estamos presentando el tema y les vamos a distribuir en los grupos. Entonces, la siguiente clase, de esos 6 grupos que se van a subdividir en 3, van a traer 3 propuestas de habitáculo en escala 1 en 20, que son pequeñas. Y bueno, el siguiente, para que tengan una idea de cómo vamos a avanzar, este es lunes, este jueves, va a ser la entrega final de la maqueta en 1 en 20. Entonces, después de seleccionar la maqueta en 1 en 20, vamos a cambiar de escala a la escala 1 en 1, que es la real. O sea, una persona tiene que entrar al habitáculo. El 19 de octubre va a ser chicos, el 19 de octubre es la crítica de la maqueta en 1 en 1, que es la grande. Después va a ser la preentrega, que es bastante importante también. Y el 24 de octubre es la entrega final. Y con una exposición en la Casa de la Cultura. De los mejores trabajos. En realidad este trabajo es bastante competitivo, como lo es la arquitectura en sí. O sea, ustedes tienen que pensar en eso, que es full competencia entre todos los grupos. Mientras más críticas hagan, va a ser mejor para ustedes. Y bueno, cualquier pregunta que quieran. ¿Tienen alguna duda? Ahorita se les va a dar los temas son específicos. Primero lo que vamos a hacer va a ser armar los grupos que van a ser aleatoriamente y después se les va a dar los temas por grupo. Preguntas, chicos. No hagan mucha bulla. Un ratito, que entre todavía aquí Las bases de la competencia van a ser colgadas a Facebook. No sé si todos están. Hay una página que se llama Diseño 2, UNSAC, y para los que no lo han anotado van a estar también en internet, si tienen alguna duda. Pero sería bueno que consulten todas las dudas que tengan ahorita para que hagan mejor el trabajo. A ver, después de un poco de shock, porque mucha gente todavía no sabía por qué estaba el diseño 1 aquí y el diseño 2 aquí metido, es porque, como ya han explicado los compañeros, vamos a tratar de juntar los 2 diseños y que en cada grupo de 18 personas haya la mitad del diseño 1 y la mitad del diseño 2. A los del diseño 1, lo único que les pido es que no se preocupen de las cosas que no saben, porque no se trata aquí de venir con un conocimiento ya pasado del diseño 1 y todo lo que se está haciendo en el diseño 2. Más bien lo que queremos es vuestras intuiciones, vuestro conocimiento que tienen ahora respecto a la arquitectura y respecto a lo que ustedes piensan que es el tema. Por lo tanto, no se asusten si no sé esto, no sé todavía muy bien cómo es la escala 1 en 50, 1 en 20, 1 en 1, no hemos hecho eso todavía. Justamente vuestros compañeros del 2 les ayudarán también a absolver muchas de las dudas que ustedes tengan con el conocimiento que ellos ya tienen. Y los del 2 espero que vuelvan a reaprender esa intuición que poco a poco van perdiendo, porque a veces cuando te vuelves más racional y intentas ya todo geometrizar, la parte intuitiva, la parte sensorial es la que vas perdiendo. Entonces vuelvan a aprovechar de ese poco conocimiento que ya se va perdiendo para volver a hacer este ejercicio y aprovechar también de vuestros compañeros del diseño 1 el conocimiento o la sapiencia que tengan ellos, ¿no? Entonces, si hay alguna pregunta, por favor, pero lo que les digo, no se preocupen de cosas, de pequeñas cosas que a lo mejor ustedes no saben, que se van a ir absorbiendo a partir de, sobre todo, del diálogo del grupo, porque imagínense, cada grupo va a ser de 18 personas, por lo tanto tienen bastantes cosas que absorber y decidir en el momento de la creación. Por lo tanto, el objetivo sobre todo de este trabajo es tratar de dialogar y de conversar entre ustedes para poder entender que la arquitectura no es tampoco el sueño alocado de una sola persona, sino que también es un proceso dialógico, es decir, un proceso que entra en diálogo con otra persona para ponerse de acuerdo sobre una decisión o una elección. ¿Ok? Entonces, preguntas.
Vale. Lo que me dijo, sí, por eso te lo vamos a decir. Lo pasaremos rápido nomás. Sí, pasa, yo no Bueno chicos, ya como ¡Silencio! habrán escuchado, ya Gabriel les dijo un poco de qué se trata un habitáculo, ¿no? Y más que todo podemos entender un habitáculo como un espacio inmediato que pueda albergar diferentes funciones dependiendo del tamaño del habitáculo. Pero en este caso imagino que el habitáculo simplemente va a tener un propósito más de estar, pues no sea simplemente de ocupar el espacio, no tanto de albergar una función, ¿no? Como, no sé, quizás de cocinar o cosas así. Simplemente creo que el principal objetivo va a ser el de estar nada más. Bueno, aquí vamos a ver algunos ejemplos más. Esta es en realidad una lámina que no sé si sería bueno presentarla de repente al final del trabajo, o sea, que presenten el habitáculo y que presenten una lámina, pues, ¿no? Habitáculo, donde justamente comiencen a mostrar, no sé, los bosquejos o el proceso del trabajo, pues, ¿no? Yo creo que sería importante agregar eso, ¿no? Una lámina al final. Acá vemos una maqueta de un habitáculo justamente del taller de Baraco, de donde ustedes vienen, ¿no? Eso está en una escuela reducida. Ajá. Y me imagino que justamente la primera maqueta que vamos a trabajar, la de 1 en 20, va a ser más o menos de ese tamaño. Y como les dijeron aquí los arquitectos, justamente el material que van a utilizar va a ser pues un material que ustedes escogen en realidad, ¿no? Acá podemos hacer justamente un habitáculo hecho de madera, pero el material es libre en realidad. Acá podemos apreciar un par de habitáculos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo en Brasil. En este caso estamos utilizando, por ejemplo, el cartón, ¿no? Y es simple, ¿no? Simplemente están utilizando plegadoras como para que simplemente una persona pueda entrar, se pueda sentar. Aquí vemos otro habitáculo que también utilizan plegadoras, ¿no? Acá, como se han dado cuenta, la principal función del habitáculo es simplemente el de estar, ¿no? O el de ocupar el espacio. Acá podemos apreciar otro, pero con diferentes materiales. En este caso estamos utilizando el acero. El tamaño en realidad es relativo, como podrán apreciar aquí en la imagen, ¿no? Pero me imagino que nosotros trabajaremos más que todo a una escala humana, pues, ¿no? Donde, como dicen los arquitectos, entrará como máximo 1 o 2 personas. Pero bueno, lo que podemos resaltar de esta imagen es justamente el material que utilizan, pues, ¿no? Igual aquí también, acá un poco que podemos de repente relacionarlo con lo que estamos proponiendo en el taller, ¿no? El hecho de la dualidad de lo que queremos mostrar adentro y lo que queremos mostrar afuera. Eso también lo podemos mostrar con los materiales que trabajemos, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver el habitáculo de una piscina prefabricada. Y otra de las funciones del habitáculo es justamente la de albergar, ¿no? Digamos, en el caso de algún tipo de emergencia, nosotros podemos generar ese tipo de espacios, que son más que todo espacios móviles y que se pueden transportar. Tenemos que tomar en cuenta eso. Un habitáculo tiene que ser transportable. Acá vemos un habitáculo para montaña, un habitáculo para catástrofes, ¿no? Creo que lo importante es eso, tomar en cuenta que este tipo de objetos que vamos a crear tienen que ser objetos que se van a comenzar a desarmar para volverlos a armar. Eso tenemos que tomarlos en cuenta también. Y el habitáculo también depende mucho su construcción, los materiales que tengan, de acuerdo a la zona donde se esté construyendo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver un habitáculo de playa, en donde justamente la forma y el uso de los materiales se adapta al lugar donde se está construyendo, pues, ¿no? Un habitáculo de una reserva ecológica, donde justamente la forma responde mucho al lugar donde se está interviniendo. En este caso, como es una reserva ecológica, el habitáculo tecnológicamente o estructuralmente tiene que responder al lugar donde está. Y por lo general un habitáculo tiene como propósito también que la mayoría de las pieles que tiene el habitáculo tienen que ser, por lo general, ¿qué les digo? Muros o pieles que tengan aberturas, pues, ¿no? Porque en todo caso vamos a generar un espacio
que de por sí para el usuario va a generar neurosis, pues no tenemos que tomar en cuenta también eso. Acá, por ejemplo, podemos apreciar justamente que toman en cuenta eso, ¿no? Con la generación de ventanas, por ejemplo. Y por último tenemos pues un habitáculo que es para un lago, ¿no? En este caso que les hablaba justamente de que justamente un habitáculo va a responder al lugar donde se esté ubicado el habitáculo y a la función que le podamos dar, ¿no? En este caso simplemente es pues la de estar nada más, ¿no? Y ese es el propósito del trabajo que vamos a hacer ahora. Sería bueno más o menos que tomen en cuenta de repente los materiales que están utilizando o cómo que estructuran aquí los habitáculos, o si se dan cuenta justamente, ¿no? Máximo para 2 o 3 personas. Así que, no, es todo. A ver qué es todo. Sí. Vale. A ver, hemos pedido más o menos a cada integrante que traiga una idea de lo que tiene sobre habitáculo. Un poco como han dicho ya Manuel, este es un ejercicio que nos están apoyando chicos de la Ricardo Palma. Tanto aquí está Carlos Moscoso, que es egresado de la Ricardo Palma, Gabriela y Manuel Espinosa, que también están en un nivel intermedio entre sexto y séptimo semestre, que también están aquí de apoyo, un poco para intercambiar experiencias entre las universidades de Lima y la Universidad de Cusco. Para mí eso es un aporte valioso y que yo quiero aprovechar y espero que ustedes también lo aprovechen, porque este tipo de experiencia de arquitectura o de hacer pequeños objetos arquitectónicos en escala 1 en 1 en esta facultad casi nunca se han hecho, ¿no? Y a mí me parece que son necesarios para tener otro tipo de experiencia, para que ustedes vean y se acerquen un poco más al problema de la arquitectura. Yo les he traído, en primer lugar, un video que va a durar 14 minutos, un poco para relajarnos. Lo primero que me gustaría que ustedes comiencen a pensar es sobre la idea de habitáculo, ¿ok? Cuando empezamos a pensar el ejercicio, y atrás, por ejemplo, se ponían, ¿no? Decían que tiene que entrar una persona. Dios, se me está yendo. Necesito me pasa. Lo voy a publicar en la página de Facebook. Pero no la... Porque se me ha ido toda la memoria. Ok, como veníamos hablando, cuando pensábamos cómo poder darle forma a este ejercicio, lo primero que nosotros pensábamos era, al menos para mí, era qué es la idea de habitáculo. Y cuando atrás, por ejemplo, dijeron, tiene que entrar una persona, ellos automáticamente pensaron, oh, o sea, tiene que ser de esta altura. Pero ingresar, o el ingreso de una persona a un habitáculo, no necesariamente corresponde a un hombre parado. Alguien puede ingresar a ese habitáculo de distintas maneras. Y por lo tanto, la forma, la escala, las proporciones también pueden variar. Si ustedes se fijan en el tablero que ustedes tienen, la parte de abajo podría considerarse un habitáculo también. Y por lo tanto, y puede entrar una persona. Entonces, por favor, quiero que en los grupos reflexionen también sobre la idea de habitáculo. Y si ese habitáculo donde yo voy a estar va a empezar a tener movimiento. Vamos a pasar un pedazo de un film de Charles Chaplin. Dime, tu nombre, por favor. ¿Perdón? Lucio. Ah, Lucio, no te veo, estoy ciego. Lucio, dime. Hombre, esperemos que no hagas un microondas, ¿no? Para poder secarse. A ver, justamente ahora queremos acabar en 1 hora para poder, digamos, mientras sorteamos, que esas cosas las podamos debatir un poquito en los grupos, ¿verdad? Y no queremos dar muchos parámetros. Lo que pasa es que queremos que esa discusión la hagan ustedes para reflexionar qué es un habitáculo. Es decir, si mi mano la meto en una caja, ¿realmente es un habitáculo? ¿No es un habitáculo? ¿No? ¿Qué es un habitáculo? Eso es lo que quiero más o menos que piensen, porque si empezamos a parametrar y decir un habitáculo es 2 por 2 por 4,
mínimo. No, lo que queremos es que ustedes reflexionen y que sobre todo sientan su cuerpo con respecto al espacio donde van a estar. Si yo me pongo a pensar en una bolsa de dormir que es recontra flexible, también puedo pensarlo como un habitáculo, ¿no? Entra mi cuerpo, pero se encoge, se estira y habito ese lugar, ¿no? Ahora, por ejemplo, van a ver una secuencia que es larga, en la que él va a empezar a pelear. La idea que quiero que se fijen de habitáculo es justamente el ring, donde ellos van a pelear. Es realmente otro tipo de habitáculo, donde hay una acción, pero que está, sobre todo, con un límite. Ese límite es el que ustedes tienen que definir. Si va a ser cuadrado, si va a ser en este sentido, ¿bajo qué circunstancias? Bajo una circunstancia narrativa, porque ustedes van a tener unas películas que tienen que ver y le van a dar cierto movimiento a ese habitáculo, o para que la persona realice ciertos movimientos, dependiendo de la narrativa que ustedes quieren expresar en ese momento. ¿Cómo puedes hacer un habitáculo que te haga sentir avaricia? ¿Cómo puedes, digamos, empezar a diseñar un habitáculo que te haga sentir lujuria? Por favor, no practiquen ese pecado, pero tendrán que sentir ese pecado, ¿ok? Pasamos el video entonces. No hay problema de volumen porque es nula. Vale, pues me va a salir.
¿Qué llave es esa? A ver, chicos, dentro de lo que han estado viendo, había que preguntarnos sobre todo el ring, es un habitáculo, el camerino donde se cambian también puede ser otro habitáculo, el hecho en que están preparándose antes de entrar a la pelea también es otro habitáculo. Como ven, el tamaño cambia, la disposición de los herramientas también cambia, los eventos también cambian, es decir, lo que queremos narrar, las acciones que pueden pasar en cada uno de los habitáculos pueden variar, ¿no? Y de eso se trata un poco el ejercicio, que ustedes reflexionen de cómo van a dar forma a estos habitáculos. ¿Puedes poner este archivo? Estuve, como todo el mundo, pones en Google y pones habitáculo, pero empecé a escoger algunas fotos que normalmente salían un poco de lo que entendíamos, ¿no? Esta primera que no es sucio, es una capa protectora, ¿no? Es un poco como, el habitáculo vendría a ser como esa capa protectora, ¿no? Empieza a aparecer esa capa, es el límite y empieza a haber un habitáculo, ¿no? Me gustó esa frase de ese vehículo. El siguiente. También esto podría empezar a ser un habitáculo, ¿no? Una caja normal donde un niño puede jugar, puede experimentar, puede empezar a reconocer el exterior del interior, puede empezar a reconocer muchas relaciones espaciales simplemente con la imaginación y con un objeto que tiene a su disposición
para poder empezar a obtener todo ese tipo de sensaciones. Bien. También podríamos decir, normalmente se le llama habitáculo al lugar donde está el piloto de Fórmula 1, fíjense en la posición en que está, ¿no? Prácticamente está en una posición rarísima, pero está ocupando un espacio, está ocupando un lugar, está ocupando un habitáculo, ¿no? Bien. Podemos ver que los animales también, este animalillo que va en esa botella de plástico, está haciendo de ese objeto encontrado un habitáculo, lo cual nos puede decir que también podemos empezar a reconocer que este habitáculo en su materialidad puede ser comenzado a pensar a partir de objetos vistos o a partir de objetos que podemos volver a utilizar y podemos recomponer para poder hacer este habitáculo que es el que vamos a organizar. Siguiente. Y finalmente, claro, estos habitáculos ya diseñados, como estas bolsas de dormir que intentan tener una analogía con la bolsa gestante de la madre, como este habitáculo personal donde puedes dormir, etc., puedes generar una serie de funciones, ¿no? Pero lo que nosotros queremos hacer no es tanto un habitáculo para una función determinada como comer, dormir. En todo caso, si tenemos que ponerle una acción, una función, sería un habitáculo para soñar, un habitáculo para contemplar ciertos indicios que se les están colocando tanto en las películas, en los cuentos, en las narraciones, ¿no? Y un habitáculo, porque ahora les voy a mostrar habitáculos hechos por artistas, no tanto por arquitectos, porque el arquitecto siempre piensa en una estructura, tal como les ha mostrado ya el arquitecto, y una piel, la cual envolver, pero fíjense que a veces con ropa, utilizando simplemente una serie de ropa, puedes empezar a organizar un habitáculo, ¿no? Puedes delimitar un hasta aquí y un hasta allá, simplemente con un tenderete. Si ustedes recuerdan, digamos, cuando normalmente ponemos las sábanas, la ropa que lavamos, inmediatamente estamos organizando o estamos dividiendo un espacio, y por lo tanto también podríamos imaginarnos que estamos ya compartimentando dos habitáculos. Siguiente. Aquí, por ejemplo, con unas bolsas de plástico, fíjense cómo simplemente este material empieza a definir de manera distinta, con sensaciones distintas, la textura de este material o la textura del material más fijo, ¿no? Siguiente. Aquí, como pueden observar, estos habitáculos, por la transparencia, por la translucidez, también te pueden empezar a organizar ese exterior, ese interior, sin necesidad también de cerrar totalmente ese espacio, ¿no? Me gustó esta imagen, dado que la maleta puede ser también un habitáculo. Ustedes saben que ahora los inmigrantes que vienen del norte de África y tratan de cruzar hacia Europa, muchos de ellos intentan pasar la frontera encerrados en la maletera de un vehículo, o como hace 2 meses pasó, un niño pasó la frontera en una maleta, ¿no? Que lo encontraron ahí encerrado en una maleta, y que era también como una especie de habitáculo de la muerte, habitáculo de la migración, habitáculo de esa pobreza que intenta superar obstáculos. Entonces, fíjense cómo este habitáculo también puede tener otras connotaciones, otros significados, más allá de simplemente la función. Tiene que ser este habitáculo para que yo pueda comer, tiene que ser... Olvídense también un poco de eso, traten de ampliar vuestra visión, vuestra contemplación, e intenten imaginarse otro tipo de habitáculos, incluso habitáculos para la muerte. Aquí esto es de un artista italiano, Mers. Lo digo porque si no, no van a entender un poco cuál es la propuesta de los habitáculos de Mers. Mers es un artista que dirigió un círculo de artistas, se llamaba Arte Pobre. Y él decía que el arte no consistía en utilizar elementos preciosos o ricos, sino con simplemente la disposición organizada, bien organizada, armónica, de elementos pobres que él podía encontrar en la naturaleza o podía encontrar en la ciudad, podía organizar, digamos, cosas para poder ser observadas o percibidas, ¿no? Estos son algunos, tiene como más de 100. Si ustedes ponen Mario Mers, encontrarán una cantidad de habitáculos que él diseñó. Yo solamente les he traído como 4, 6, creo. Siguiente. Siguiente. Pero también este es otro artista de los años 70, ¿vale? No les quiero llenar con nombres, yo lo que quiero es que observen las cuestiones.
como simplemente la textura, la definición simplemente del color, la textura y un objeto extraño pueden crear una sensación distinta en el momento de entrar, de ingresar a un objeto. Esa extrañeza con esos elementos que tú pongas en el interior puede crear ese contraste, esa tensión, como hemos visto en el box, entre uno y otro. Si no hubiera el peleador, Chaplin no sería nada. Tiene que haber un contraste, tiene que haber el otro, tiene que haber la otra cara para poder lograr el equilibrio que estamos buscando en este ejercicio. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, la definición simplemente de este habitáculo por medio de una cinta que organiza el espacio donde se va a dar a conocer, es como un espacio sagrado, ¿no? Ustedes saben que cuando empiezan y pisan en determinados, por ejemplo, cuando tú estás en el altar, sabes que no puedes ingresar al altar porque hay algo que te impide. No hay una barrera física, pero sí hay una sensación creada en la cual algo te impide ir a tomar el papel donde está el sacerdote. Es simplemente una cuestión cultural, es simplemente una cuestión significativa. Podríamos lograr esa sensación poniendo algo en ese espacio que te haga no pisar o no tocar ciertas cosas dentro del habitáculo, por ejemplo. Simplemente 4 telas puestas, creando esa sensación de qué encontraremos dentro, qué sensación, qué posibilidad hay de encontrar algo una vez que yo abra la tela y pueda ingresar dentro de ese habitáculo. Simplemente a lo mejor una silla dorada donde tú te puedas sentar y estar ahí. Las sensaciones de las que hablaba Manuel, se puede poner música, se puede poner olores para crear sensaciones dentro de ese habitáculo y crear distorsiones también entre el exterior y el interior. Me gusta esta foto que es del mismo artista, pues todas estas obras son de este artista inglés. Me gusta por la sábana que se pone, este performance se llama Fantasma, pero simplemente poniéndote un poncho, prácticamente ya tienes un habitáculo tuyo. Prácticamente estás dentro de algo y ese dentro tiene un afuera que contrasta, ¿no? ¿Sí? O una alfombra que delimita el espacio entre dos personas que conversan, que se define, digamos, se podría definir como el habitáculo donde Thomas Laring conversa con Joseph Beuys, ¿no? Bueno, siguiente. Este otro, también fíjense, simplemente qué es lo que encuentras dentro, qué sensaciones podríamos encontrar una vez que entremos al habitáculo. ¿Sí? Más allá de organizar la estructura, que es muy importante para poder, digamos, levantar este habitáculo, a mí me gustaría también que piensen cómo y de qué manera vamos a organizar las sensaciones entre el exterior y el interior, ¿no? Como les decía, la recuperación de esta caja, esta es de una obra de Robert Morris, de Bob se llama, La Caja, que hace recordar, digamos, como esas cajas de enterramiento, ¿no? Como les decía, esos habitáculos también que de esa sensación de muerte, pero a la vez de reconocimiento de la vida a través del reconocimiento de la muerte, ¿no? Esas sensaciones que estamos jugando ahora en Iskayuya, de cómo reconocer la vida a partir justamente de la muerte, y cómo se puede reconocer la muerte a partir también de la vida, ¿no? La complementariedad de las cosas que nos tiene que hacer pensar en este ejercicio. Aquí, por ejemplo, tubos nada más organizados en un distinto espacio, con una organización también aprovechando la luz solar, que puede crear distintos efectos, nada más. Eso es una obra más pequeña, distinta, tiene otra connotación, pero la pongo de ejemplo. Siguiente. Este artista ya es un poco más crítico, es dentro de los artistas críticos, sociales, que intentan hacer de estos recorridos o estas cajas, habitáculos, un poco para tener una crítica a esta sociedad mercantilista, consumista, y un choque de los caminos por los cuales tú vas transitando en la ciudad. Te encuentras con estos artefactos, estos habitáculos, para hacerte pensar en las acciones que tomas en el día a día, ¿no? Este otro, por ejemplo, ahí simplemente tú puedes dejar un artefacto para que los niños descubran el espacio, esas sensaciones que ustedes están aprendiendo a construir a partir de vuestra percepción, esas diferencias que puede haber entre un arriba, un abajo, una derecha, una izquierda, un delante, un detrás,
pero que ustedes, aparte de experimentarlas, las tienen que empezar a diseñar para que otro ser, que puede ser un pequeño, disfrute de esas sensaciones también a partir del diseño que ustedes hagan. Y el interior simplemente puede ser así, como un encuentro, ¿no? Pongas a lo mejor una lámpara para que el que entra y pueda reconocer ese espacio dentro del habitat. Aquí les he puesto algo de Sou Fujimoto, que es un arquitecto, para que podamos ver un poco también que esos pensamientos, estas sensaciones, esos ejercicios pueden llevarnos también luego a ser geometrizados o pueden ser pensados también a partir de esto, de los habitáculos, ¿no? Fíjense simplemente la disposición de los troncos de madera permite crear distintas sensaciones. Siguiente. Siguiente. Y por fuera tiene una apariencia que por dentro, simplemente utilizando el mismo material, simplemente la expresión espacial, la disposición de los elementos, que puede hacer distinguir esas dos caras que estamos buscando. Algunas otras estructuras que he ido tomando. Siguiente. Estas versiones que también ya mostró el arquitecto, de estas plegaduras, de estos elementos que pueden convertirse según la disposición que hagamos en habitáculo, podemos retomar. Se me ocurre, si voy al baratillo y empiezo a comprar sillas a 5 soles, me va a salir más barato que hacer estructuras y intentar hacer una estructura con sillas hechas. O sea, es cuestión de que ustedes piensen, ya nos pondremos de acuerdo con los arquitectos, nos pondremos de acuerdo con ellos, pero lo que quería crear aquí eran distintas sensaciones, distintas vías en torno a un tema, que espero ustedes también lo tengan. Lo que quiero, no quiero que sean mentes monógamas, que se casen con un pequeño idea que tienen, sino que abran su mente y dialoguen con el otro para encontrar nuevas ideas y se abran y haya más ideas todavía. Por eso estamos trabajando en grupo, que esa es la idea de juntar al uno y al dos. Siguiente. La mirada desde dentro hacia afuera también puede ser importante en la creación del habitáculo. No solo esa espera de entrar al habitáculo, sino una vez que entre, cómo puedo mirar hacia afuera, ¿no? ¿Qué sensaciones? ¿Hacia dónde puedo crear la mirada? Porque ustedes tendrán que escoger un lugar, que todavía lo estamos decidiendo, para poder también organizar este habitáculo en función a lo que van a mirar hacia el exterior, ¿no? Si yo me pongo debajo del tablero, obviamente tendré una mirada hacia un lugar. Si la cambio de lugar el tablero o giro el tablero, obviamente mi mirada será hacia otro lugar. Aquí hay este me gustó porque fíjense que un banco de ideas, simplemente explorando una proporción que podría ser el cubo, un cubo 1 por 1, es decir, que no sabemos qué medida puede tener, le puede dar una exploración de ideas infinita. Por lo tanto, esperamos que para el día lunes esa exploración de ideas sea explosiva, ¿no? Y aquí unas últimas que encontré, que me gustó simplemente por esta repetición de un módulo que se va repitiendo, y a partir del cual se puede tejer este tipo de habitáculos. Este otro también con una repetición y que se le puede empezar, digamos, a ejecutar. Creo que con eso ya acabo. Vale, nos organizamos entonces. Gaby, ¿quieres decir algo? Sí. Alex. Podemos usar colores y diferentes materiales sin interés. Sí, es totalmente libre. Señores, perdón. ¿Vamos a mostrar algo más? ¿No? ¿Puedo pagar? ¿Cuál es tu nombre? Sí. ¿Gabriela? Gabriela, ¿podrías decirme qué preguntó tu compañero? Entonces, por favor, un poco más de atención y si no escuchan, díganmelo, pues. Es importante porque las preguntas van a ser, otra vez, no quiero que 120 personas me hagan la misma pregunta. Vuestro compañero ha preguntado si van a poder usar colores o texturas o va a ser solamente de una sola gama, de un solo color, etc. La respuesta es simplemente que es libre. Lo que queremos es que ustedes empiecen a conversar y empiecen justamente a proponer a partir de lo que ustedes ya creen que es el diseño de este habitáculo. ¿Ok? Sí, en sí lo más importante es
que al nosotros les vamos a dar a cada grupo dos tipos de sensaciones que ustedes tienen que hacernos generar a nosotros. Nosotros entramos por ejemplo, les decimos que por dentro es egoísmo. No sé, se me ocurre de que, por ejemplo, sea difícil la entrada al habitáculo, ¿me entiendes? O sea, algo que nos haga sentir egoísmo dentro o fuera. Si nosotros sentimos eso, tienen 20, ¿me entiendes? O sea, la cosa, o sea, pueden usar los colores, la forma. Nosotros somos estudiantes de arquitectura, entonces tenemos que pensar mucho en la estructura y mucho en la forma y obviamente también en el color. Y a través de eso, de la textura y todo eso, generar esas sensaciones que les vamos a pedir, que nos tienen que hacer generar. ¿Me entienden? A ver, y con respecto a lo que seguramente a muchos les preocupa, que es últimamente todos los estudiantes de arquitectura simplemente vienen a estudiar por la nota, no tanto por aprender. Con respecto a la evaluación, obviamente cada diseño, sobre todo los docentes que llevan, y aquí está vuestro docente de diseño 1 y yo que estoy a cargo del diseño 2, nosotros tendremos pautas de calificación para poder evaluar según, digamos, los objetivos de cada diseño. Y obviamente lo que nos va a interesar son apreciaciones como la de Gabriela para ver si realmente está en 20 o no está en 20, que lo tomaremos en cuenta para vuestra evaluación. La evaluación será individual, es decir, haremos una conversación, pero obviamente cada diseño tiene objetivos distintos y por lo tanto cubrirán sistemas de evaluación distintos, pero obviamente el trabajo es en conjunto, por eso no les vamos a revelar mucho cuáles son lo que vamos a calificar para que no se parametran y digan, no, es que como a mí me van a calificar esto, no quiero hacer esto, ¿no? Y el otro, no, a mí tampoco, tú hazlo, es tu problema, ¿no? Entonces, sobre eso no se preocupen, lo que quiero es que, digamos, como dice ella, se preocupen justamente en resolver esas sensaciones. ¿Preguntas? En el grupo de 18 personas va a haber otros subgrupos que están haciendo. Sí, o sea, para el día, o sea, que el 15 creo, van a traer 3 propuestas. De cada grupo. Ajá, cada grupo Un de grupo va a traer 3 18. propuestas. O sea, ustedes ya verán cómo se dividen. Si 2 personas quieren hacer una propuesta o 6, 6, 6. Ahora vamos a hablar sobre la organización y además aquí el arquitecto Víctor me ha hecho recordar que habíamos quedado que también el sábado venimos. Sí. El sábado hay una precrítica antes de esta crítica que sí va a tener a lo mejor nota el día 12, lunes 12, porque a lo mejor hasta ese día no entienden cosillas que pueden venir a consultar el día sábado. Juan. No es algo que vamos a tener la posibilidad del sábado, porque yo tengo viaje de materiales el sábado. Ya, ¿a dónde vas? A las canteras. ¿Hasta cuándo? El sábado. Toda la mañana. Vale. Nos organizaremos con los que tienen problemas. Hace la noche. Es que es más importante el diseño, realmente, o sea, no puede haber una excusa para este curso. En realidad, hacer esta maqueta pequeña y después llevarla a grande, o sea, va a faltar tiempo. Y ustedes tienen que apresurar todo, hasta soñar con su habitáculo y decir, puedo hacer esto, ¿me entiendes? O sea, todo el tiempo tienen que pensar en taller. Esa es la visión de un arquitecto, todo el tiempo estar pensando en arquitectura. Y eso es lo que queremos generar en ustedes, que germine esa semilla de todo el tiempo estar pensando en taller, 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 taller. A menos que quieran ser mediocres, ¿no? Ahí ya. Porque en realidad eso es lo que les va a hacer sobresalir, eso es lo que les va a hacer cambiar su futuro. Y su manera de ver la vida. ¿Vale? Ok, nos vamos a organizar ahora. Sí. Bueno, para los estudiantes de diseño 1, estamos entrando, según nuestro sílabus, a la actividad creativa proyectual 1. ¿Sí? Si ustedes revisan su sílabus, nos faltaría desarrollar un taller todavía. Ese taller lo vamos a pasar para más adelante. Entonces, en relación a las notas, ahí en el sílabus estaba inicialmente 3 sesiones, pero lo vamos a llevar a 4. Pero estamos en la actividad proyectual creativa, o no sé si es creativa proyectual número 1. Por lo tanto, en estos puntos le damos énfasis a la creatividad, cosa que todavía no hemos explorado.
les sugiero que en los grupos puedan conversar con sus compañeros del diseño 2 que ya saben más o menos de qué se trata, ¿no? El tema creativo. Y con lo que están recibiendo del diseño 2, con la cátedra, el arquitecto Beto y el equipo, ustedes enriquezcan más la posición que van a tener. ¿Tienen un plumoncito tal vez? No se va a subir. Bueno, a los dos grupos les recuerdo algo, que las habilidades del estudiante del siglo XXI, ¿no? ¿En qué es el día? ¿Ustedes se acuerdan? Porque les he enseñado y les hemos tenido aburridos. ¿Cómo es? Son 3. ¿Te acuerdas de los 3? O uno al menos, a ver. Creatividad. Ser crítico. Creativo y... Crítico. A ver, del fondo, el del final. ¿Sí tú? ¿Cuál es la otra? Ya dijeron acá uno. Crítico. ¿Allá? No has hecho tu trabajo. ¿No? Allá ve el fondo. Contribución cooperativa. Sí, tú ese. Habilidades del estudiante del siglo XXI. Son 3. Tampoco he hecho su trabajo. ¿Ah? A ver, vamos a volver. Por acá, ¿te acuerdas? Creativo. Crítico y el tercero. Colaborador. ¿No es cierto? Por lo tanto, diseño 1 tienen que recordar esos temas, porque los de diseño 2 ya lo saben. El tema creativo es el que se va a evaluar. Las habilidades, ¿no? Crítico, creativo y cola. Muy bien, el trabajo que vamos a desarrollar en estos 2 talleres va a contemplar eso. Porque la crítica, el ser crítico del habitáculo no se va a conformar a lo que tú ya conoces a tu alrededor. Es una fuente de inspiración. Pero lo que tiene que aparecer debe ser creativo. No debe ser una copia de la realidad. No le van a traer, pues, este es nuestro habitáculo y hemos pensado como los niños de 3 años, ¿no? Y acá nos metemos. O sea, ¿qué sería eso? Puede ser un punto de inicio. Ver a un niño de 2 años, 3 años, jugando con una caja de cartón. Y el niño le da muchas interpretaciones a eso, pero los adultos, que estamos en muchas formas contaminados, decimos, deja esa caja de cartón, pero el niño le da muchas aplicaciones. Ya les he dicho a los de diseño 1, hay que volver a pensar como niños, siendo adultos, y eso les comparto a los de diseño 2. ¿Ah? Por favor, jóvenes, el colaborativo es muy importante para lograr el objetivo de este trabajo. Es innegable que van a surgir líderes en los grupos, pero si alguien toma la batuta en el grupo de liderazgo, eso no significa que la otra persona, ¿no?, de los 18 no va a decir nada, no va a hacer nada. Las opiniones son importantes. Y ustedes ya tienen, porque he revisado en muchos cuadernos, el tema colaborativo en sus habilidades. Recuerden eso, por favor, para lograr un trabajo alegre, porque no queremos que estén tensionados. ¿Ah? ¿Qué pasó con el taller, el primer taller que tuvimos? ¿Cuáles eran las emociones principales? O no principales. ¿Cuál era el denominador de las emociones? ¿Eran positivas o eran negativas las emociones? Negativas, y ustedes también han pasado por eso.